Buenas amigos de España, Europa, Venezuela, Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, Australia, Asia, África, mundo entero. Bueno, hoy voy a hablar aquí en el canal de historia. Por cierto, ahora en este momento, suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse al canal de historia y háganle propaganda, por favor. Pero suscríbanse, por favor, en este mismo instante. Es solo darle a suscribirse y ya. Gracias. Bueno, es el lunes 11 de octubre de 2021, son las 20:04 en Madrid, es decir, las 8 de la noche con 4 minutos. En este video voy a hablar un poco de el nacimiento de la contemporaneidad. Para ubicarnos en historia es un poco diferente de filosofía. En historia tenemos la Edad Antigua, que abarca milenios. Luego tenemos Grecia y Roma, que entran también en la categoría de historia antigua, aunque son muy diferentes, ¿no? Esta es una de las tantísimas clasificaciones que hacen los distintos historiadores, ¿no? Pero es una muy utilizada. Historia antigua, incluyendo Grecia y Roma, las tres fases de Roma, es decir, los reinos separados, la República Romana y luego el Imperio Romano. Luego de la historia antigua viene la historia medieval del siglo V, del siglo XV. Luego de la historia medieval viene la historia moderna del siglo XV-XVI, más o menos hasta el siglo XVIII. Y un poco antes del siglo XVIII, unos años antes, comienza lo que hemos dado por llamar la historia contemporánea. La historia contemporánea finaliza para casi todos los historiadores en el año de 1989 con la caída de la Unión Soviética. Ahí finaliza la historia contemporánea para la mayoría de los historiadores. En 1989 con la caída por mano propia de la Unión Soviética. Para otros historiadores, la historia contemporánea termina en el año 2001, concretamente el 11 de septiembre, cuando caen las Torres Gemelas, cuando hay el primer mega ataque terrorista de toda la historia del mundo. El ataque terrorista sobre Nueva York y Washington y el Pentágono del 11 de septiembre de 2001 es el mayor, en todo sentido, ataque terrorista de la historia del hombre. En la forma que utilizaron para hacerlo, los aviones, los rascacielos, los aviones comerciales, en magnitud, ningún ataque terrorista ha dado tantos muertos y heridos como el 11S del 2001. En originalidad, lamentablemente, y bueno, el ataque terrorista más grande de la historia. Posiblemente el segundo ataque terrorista más grande de la historia fue en el 2004 en España, aquí en el centro, en la estación de Atocha, porque ahí confluyen docenas de trenes tanto de cercanías como trenes de larga duración, de viajes largos, como estaciones de metro, autobuses, taxis. Bueno, creo que debe ser el segundo mayor acto terrorista en la historia del mundo, también en cantidad de muertos, sin duda, ¿no? Pero bueno,
están las fechas de 1989 y la de 2001 como final de la historia contemporánea. Yo me inclino por 1989, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama la historia que viene después de 1989? Pues en España, por ejemplo, la llaman historia actual. En otros países, entre ellos Estados Unidos, la llaman postmodernidad. Ahora uno dice, bueno, la postmodernidad no debería venir después de la modernidad, porque entre ambas está la contemporánea. Pues sí, parecería lógico, ¿no? Lo que pasa es que los postmodernos consideran que la historia moderna y la contemporánea tienen rasgos muy parecidos, pero no es así a mi modo de ver. Pero bueno, ya hemos situado aquello de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del surgimiento de la contemporaneidad, que también para la mayoría de los historiadores comienza en los últimos años del siglo XVIII. La contemporaneidad tiene inicios revolucionarios. En la contemporaneidad se da el nacimiento del Estado moderno. Luego se moderan las revoluciones. La Revolución Francesa se convirtió en un desmadre, había que moderarla. Por ejemplo, luego viene la expansión internacional. Pero bueno, vamos a situarnos en el nacimiento de la contemporaneidad. Hay tres factores que se conjugan para dar pie al nacimiento de la contemporaneidad. Uno de ellos es la revolución agroindustrial. La mecanización de la agricultura hace posible una cantidad inaudita de excedentes que hacen posible grandes exportaciones y además cubrir las necesidades alimenticias y nutritivas de mucha gente que en ese momento no las podía cubrir. Entonces, de la historia de la época moderna a la contemporánea, disminuye mucho el hambre gracias a la revolución industrial y a las nuevas técnicas agrícolas, y se da el fenómeno de la exportación porque hay excedentes. Entonces, de las causas de estos cambios que van a llevar de la edad moderna a la edad contemporánea, una de las causas se considera la revolución agroindustrial. La otra causa, la ilustración, ya hablaremos de ella. Y la otra, la crisis del antiguo régimen. Bueno, ¿qué es la ilustración? La ilustración es un fenómeno intelectual, pero su piedra angular es que se da un cambio en la filosofía política. Se da un cambio en la filosofía política y en la ilustración se introduce en la filosofía política el derecho natural. Además de introducirse un uso intensivo de la razón. Entonces, ¿qué es el derecho natural? Que comienza en lo que comienza a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, el derecho natural es el derecho de cada persona a vivir, a comer, a tener un techo, a trabajar, etcétera, a curarse si está enferma, porque las personas son productos de la naturaleza y debe considerarse natural el hecho de que tengan derechos básicos como la comida, la salud, el techo, ¿no? Eso no había estado en la filosofía sino hasta finales del siglo XVIII. Y el derecho natural concientiza a
a la gente de que tiene derechos, ¿no? Hasta finales del siglo XVIII la gente vivía casi que tranquilas, vivía tranquila y no se rebelaba, a pesar de que sus derechos prácticamente no existían, ¿no? Los de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, lo más importante de la Ilustración en el contexto de la disciplina de la historia es la introducción a la filosofía política del derecho natural y, en segundo lugar, de la razón. Luego está la crisis del antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? Bueno, el antiguo régimen se le ha llamado a las monarquías absolutas. Ese es el antiguo régimen en Europa. Las monarquías absolutas eran llamadas así. ¿Qué era una monarquía absoluta? Pues había un rey que tenía todo el poder absoluto. No había división de poderes. Y no había parlamentos, y si los había, eran unos parlamentos decorativos y en cierta forma dominados también por la monarquía, porque eran parlamentos llenos de nobles. Los nobles no tenían títulos nobiliarios, pero pertenecían a las familias monárquicas. Eran de su propia sangre, ¿no? Eso es lo que llamamos el antiguo régimen. Ahora, ¿en qué se basaba el antiguo régimen? En Dios. Era el Dios católico el que había colocado allí a los reyes, ¿no? Y bueno, en esto se basaba el antiguo régimen, pero resulta ser que los reyes y la iglesia eran los que tenían todo el dinero, todo el poder, todas las tierras. Las tierras eran de la monarquía y de la iglesia, y las tierras eran en ese momento el único símbolo de poder. El poder era tener tierras. Es muy posible que la iglesia católica haya tenido muchísimas más tierras que la monarquía europea. Pero ya había sucedido la revolución industrial en Gran Bretaña, en lo que hoy en día llamamos Gran Bretaña, en Inglaterra, y gracias a la revolución industrial siempre hubo artesanos que hacían cosas con las manos, zapatos, ropa, martillos, pero la revolución industrial los provee de máquinas. Y los artesanos, al tener máquinas, producen mucho más y mucho mejor. Les sobra ya no solamente le venden a la gente que los rodea en su propia ciudad, sino que que exportan. Y entonces, ¿qué pasa con estos artesanos convertidos en industriales? Y algunos de ellos se convierten en industriales y otros se convierten en comerciantes. ¿Qué pasa con ellos? Que empiezan a tener mucho dinero. ¿Por qué? Están fabricando muchas cosas y ganando mucho dinero, y llega un momento en que tienen más dinero que el rey. Y ese es el momento donde la llamada burguesía, porque a los artesanos devenidos en industriales y grandes comerciantes, es a eso a lo que hemos llamado siempre burguesía. Entonces la burguesía de repente se ve con más dinero que los reyes, que la monarquía, y se pregunta por qué han de gobernar los monarcas si nosotros ahora tenemos más dinero que ellos, y además dependen de nosotros para todo lo que fabricamos, ellos lo necesitan. Entonces, el antiguo régimen entra en crisis porque la burguesía quiere poder político, porque cuando se obtiene poder económico, el siguiente paso casi siempre es querer poder político. Entonces, el antiguo régimen, formado por los reyes, por la monarquía y los nobles, entra en crisis. No sabe cómo actuar frente a esta burguesía cada vez más pujante y más adinerada.